8 de la mañana con 29 minutos, seguimos en Café con Noticias y ahora para conversar con nuestro segundo invitado, Walter Albán, ex defensor del pueblo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, señor Albán. Buenos días. Muy buenos días, gracias. Hace 2 semanas, usted también miembro de la Asociación Proética, por cierto, hace 2 semanas se pronunció sobre lo que se veía venir, ¿no?, en el Parlamento Nacional. En ese contexto dijo, si el actual Congreso no toma la decisión con respecto a la inmunidad parlamentaria, va a aumentar su desprestigio. ¿Qué piensa ahora? Que se tomó una decisión más polémica aún, que fue más allá y que incluso atañe, ¿no?, afecta a la institución de la que usted fue titular, la Defensoría del Pueblo, quitándole la inmunidad a su titular. Sí, definitivamente lo que ha hecho este Congreso, bueno, la mayoría de este Congreso, hay que salvar a algunas personas que creo que han actuado con toda propiedad, pero lamentablemente ya no solo se trata de determinadas organizaciones que van mostrando su vínculo con lo que yo siempre he calificado no solo corrupción, sino criminalidad organizada, ¿no es cierto?, sino también una enorme irresponsabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con quienes militan en otras organizaciones que no han tomado como conjunto la misma posición, pero que tienen personas ahí que tendrán que responder, bueno, la organización política también, por cierto, por haberlos colocado como candidatos. ¿Qué pasa con los 14 militantes de Acción Popular que no le dieron los 5 votos que faltaban para que se pudiera aprobar una reforma al tema de la inmunidad parlamentaria como había sido concebida? Es decir, únicamente o erradicándola por completo, o más bien modificándola para atemperar los problemas que ya se habían producido durante mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que evidenciaban que era muy mal utilizada por el Congreso para conseguir impunidad. Creo, lamentablemente, que a lo que estamos asistiendo es a una performance que no nos habíamos imaginado pudiera producirse. A una institucionalidad débil, estos irresponsables la han agarrado a combazos, ¿no? Y creo que la ciudadanía tiene que estar muy atenta en este momento para impedir que esto se consuma. Ahora, lo extraño es que se haya incluido a la Defensoría del Pueblo en el saco, ¿no?, si me permite la palabra, porque la idea es no politizar justamente la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que se mantenga al margen de cualquier decisión, venganza política o acusaciones que no tengan que ver con su fuero y con su responsabilidad, ¿no? Así es, pero es todavía más grave. No es fácil explicar cuestiones que tienen que ver con diseño institucional o constitucional, diríamos propiamente, porque hay problemas ahí o cuestiones técnicas que habría que poder mostrar de manera más clara o gráfica. Pero yo quisiera hacer un símil con lo que implica la medicina, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una modificación constitucional, estaríamos haciendo lo que en medicina califican como alta cirugía, una cirugía muy de cuidado que tiene que ser hecha con mucha prudencia y con gran revisión o reflexión respecto a los puntos que estarían siendo afectados o modificados. Lo que hemos podido apreciar acá, no, esto han agarrado cuchillazos a la Constitución. O sea, no se trata de darle inmunidad, que no es el término propiamente, a la situación del defensor del pueblo, de los ministros de Estado, en fin, de las altas autoridades del Estado. Eso muchas veces puede haber significado también la necesidad de dar ciertos pasos antes de poder procesar o investigar a una de estas personas, pero no había ningún impedimento como sí lo era la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque este otro mecanismo es calificado como el antejuicio. Haber o pretender borrar de un zarpazo el antejuicio, ¿no es cierto?, es gravísimo, porque entonces las altas autoridades del Estado estarían expuestas a que por quítame estas bajas los puedan inmediatamente procesar y destituir. Eso no lo acepta ningún sistema constitucional moderno.
Entonces lo que han hecho es mezclar papas con camotes, ¿no es cierto? Y para decir, ah, bueno, yo no tendría inmunidad, pues a ti también te quito todo tipo de protección, incluso a la figura presidencial. Hay que entender que una constitución no se cambia en función del hígado, ni a partir de si me cae bien o mal el presidente, por ejemplo, o tal o cual otra autoridad. Una constitución se modifica para el futuro. Y lo que están haciendo o lo que pretenden hacer esta mayoría es algo que coloca al país en una situación de caos o en una situación en la cual prácticamente somos una sociedad entonces frágil, donde lo poco que había de institucionalidad, como repito, se la están bajando a bombazos, y en esos términos, por ejemplo, inversión, desarrollo económico, manera de poder sacar al país de la grave crisis en la que nos encontramos en este momento, prácticamente se cierran todas las puertas. Doctor No, Alba, esto no es aceptable bajo ningún punto de vista. sí, usted habla de nivel de desprotección y de fragilidad para los altos funcionarios si finalmente se aprueba esta reforma constitucional. Yo le pido por favor explicar, no técnicamente, sino explicar en términos muy coloquiales, ¿qué significa esto? Porque en un análisis simplista, en un movimiento simple de percepciones, podríamos nosotros apelar a tener funcionarios probos. Si nuestros altos funcionarios no cometen delitos ni de función ni delitos comunes, podríamos decir que van a realizar sus labores de manera tranquila y no tendrían que acudir a juzgados. Entonces, ¿por qué necesariamente, no sé si blindarlos, pero protegerlos con todas estas herramientas constitucionales? No, porque esa protección, por eso decía, hay que entenderla como una protección al sistema democrático, a que existan pesos y contrapesos en el poder y que nadie que ejerza una función de tan alta responsabilidad esté expuesto, esté a la intemperie, esté con los cables pelados, que en cualquier circunstancia entonces puede funcionar como un fusible. Pero eso ocurre con un ciudadano Pero común. no, pero es que precisamente no es la situación del ciudadano común. Mire, yo, por ejemplo, ocupé durante 7 meses el cargo de ministro de Estado, ¿no es cierto? Pues cuento por decenas la cantidad de denuncias, ¿no? Que por estar en el sector interior me hicieron denuncias penales, ¿no? Que fueron, en base a la protección, al mecanismo del antejuicio, fueron debidamente filtradas para que no tuviera entonces que encontrarme en una situación de vulnerabilidad cuando ya ni siquiera ejercía el cargo, porque eran denuncias en el 90% o más, 99% de los casos, absolutamente absurdas. Una persona que, por ejemplo, tenía o había tenido algún tipo de enfrentamiento con su jefe, autoridad policial, pues entonces denunciaba penalmente a ese jefe y al ministro de Estado. En fin, creo que lo que estamos o lo que estaríamos consiguiendo con esto es simple y llanamente que nadie que respete a su persona, a su familia, etcétera, va a aceptar pues entrar a un cargo de estos, ¿no? Y más bien quienes están acostumbrados a andar en estos niveles estarán muy dispuestos. Ahora, quiero que hagamos una diferencia. No es pues inmunidad en el caso del antejuicio, porque el antejuicio no protege respecto a delitos comunes. Si cualquier alta autoridad del Estado comete un delito común, entonces ahí tenemos el ejemplo del señor Inostroza. Claro. Lo estamos extraditando. Puede haber tenido mecanismo de protección, yo diría, ahí sí hubo un blindaje por parte del Congreso de la República que no hizo que operaran los mecanismos adecuados, oportunamente se resistió y bueno, finalmente tuvo que ceder en parte. No lo ha hecho, por ejemplo, en el caso del fiscal supremo Chávarri, el Congreso antes, y tampoco lo está haciendo el actual Congreso. ¿No es cierto? ¿Pero qué? Porque ya no es una cuestión que dependa de ese mecanismo del antejuicio, depende de la decisión política. En cambio, la inmunidad parlamentaria sí la han venido utilizando para evitar que por cualquier delito, ¿no es cierto?, común, pudieran ser procesados los congresistas. Por eso es que había que modificar eso, la inmunidad, y no el tema del antejuicio, precisamente para protegerlos respecto a cualquier tipo de denuncia que podría haber sido ya malintencionada, etcétera, y no se trata de ponerlos a la intemperie, como dije. Ahora, quiero señalar, sin embargo, que la propuesta que se ha presentado o en lo que se ha venido aprobando, ahora falta una segunda votación, como sabemos, para que eso se pueda concretar. En lo que se ha aprobado, hay, como ya varios lo han señalado, una suerte de trampa,
porque si bien dicen ya no hay inmunidad para nadie, sí se han cuidado de decir, no, pero para los congresistas no habrá manera de afectarlos jurisdiccionalmente, en otras palabras, no se les va a poder procesar, si de lo que se Doctor Albán, trata es de en ese sentido, lo que dicen, lo que votan, pero también cualquier otra cosa que esté vinculada al ejercicio de su función. Y esto podría dar pie a que ellos en el fondo sí mantengan esta inmunidad, esta protección desmedida, y más bien están pelando los cables del resto del sistema doctor institucional. Albán, para continuar con la discusión, estamos a un año de un cambio de gobierno, estamos a puertas de una convocatoria de elecciones en nuestro país y hay muchas personas que ven esta situación y temen por lo que se pueda venir en el panorama electoral, es el 2021, ¿verdad? ¿Se puede hacer algo a estas alturas para poder mejorar nuestras posibilidades como país para sostener el sistema democrático y también posturas coherentes que respeten la diferencia de poderes para las elecciones del 2021? ¿Ve algún camino? A ver, yo lo que creo que entiendo, como muchos que hemos seguido este tema, es que era indispensable una reforma política para impedir que un nuevo Congreso, por ejemplo, elegido el 2021, o por supuesto también a quienes accedieran al Poder Ejecutivo, pudieran llegar en los mismos términos en los que ha ocurrido en procesos anteriores y que nos está mostrando el resultado el actual Congreso. Es decir, había que frenar la posibilidad de que compitan quienes están seriamente involucrados en delitos graves, ¿no es cierto? O sea, por eso se pedía sentencia ya por lo menos en primera instancia, y de otro también quitar el tema de la inmunidad como se ha, por ejemplo, eliminado en Colombia, cuando ya sabemos que el señor Pablo Escobar, el conocido narcotraficante, se hizo congresista para poder tener inmunidad. Bueno, todo esto venía ocurriendo en el Perú. Hay varios que deberían estar ante los tribunales y están ahora incluso presidiendo comisiones como la de Claro, fiscalización. pero ¿hay oportunidad aún para hacer algo? Bueno, para... lo que ha pasado es que en lugar de hacer la reforma para crear mejores condiciones, ¿no es cierto? Lo que está haciendo, lo que pretende hacer esta mayoría en el Congreso es todavía poner la situación peor que antes. O sea, estamos camino al abismo. Bueno, lo único que se me ocurre por el momento es una reacción ciudadana inmediata y que podría, por ejemplo, plasmarse en una inmediata acción de inconstitucionalidad en base al artículo de la Constitución que permite que no menos de 5.000 firmas, me parece, sean las que puedan solicitar que esto que ahora se pretende aprobar, porque dije falta la segunda votación y no me extrañaría que lo quieran llevar a votación el jueves, pues sea denunciado, que sea dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional, y en esos términos sí que la ciudadanía haga lo necesario para que este Congreso por lo menos no empeore las cosas. Claro. Yo me temo que estamos en una situación muy grave y esperar a que puedan mejorar para el 2021 ya sería una aspiración a la que no hay que renunciar, pero bastante ambiciosa. Creo que lo mínimo que podemos hacer es impedir que nos coloquen todavía en peor situación que la que ya teníamos. Y en ese sentido, para terminar, antes de esta votación se había mencionado la posibilidad de un referéndum para someter a consulta popular el retiro de la inmunidad a los parlamentarios y otros temas que han quedado pendientes. ¿Sería recomendable intentar ese camino pasada esta situación? Bueno, lo que se había planteado, y esto lo dijo el presidente Vizcarra el día sábado, me parece, era ir a un referéndum, porque algunos constitucionalistas se habían pronunciado ya que al haberse producido una modificación constitucional con 82 votos, ¿no es cierto? O sea, haberse aprobado la modificación por 82 votos, pero eso quería decir que conforme a la Constitución se podría seguir el camino de ir a un referéndum, porque para no tener referéndum, la Constitución dice tendrían que haber sido conseguidas las 2/3 partes de los votos, esto es 87. En otras palabras, si hubieran habido 5 votos más, por eso señalo la responsabilidad de los 14 militantes de Acción Popular que se negaron a dar ese voto y se abstuvieron, ¿no es cierto? Si hubieran habido 5 votos más, se lograba la reforma que se había planteado.
pero no fue así. Entonces quedó abierto el camino del referéndum y el presidente anunció que ese referéndum sería ya, pero el 2021. Es decir, ya no podría ese referéndum haber regido para la próxima elección, sino para la subsiguiente. Ahora los términos han cambiado, porque lo que ha pasado es que eso que se aprobó por 82 votos ha quedado de lado. Ahora se ha aprobado una cosa, como ya hemos señalado, absurda, muy mala para el país, que está, repito, agarrando a combazos lo poco que nos quedaba de institucionalidad, y pretenden que eso vaya a una segunda votación, porque ahí sí han conseguido Doctor Albán. los suficientes, ¿no? Doctor Albán, se debe haber enterado de que han renunciado abogados a la Comisión Consultiva del Congreso. De hecho, Fernando Tuesta es el número 13, si no me equivoco, porque esta información se va actualizando, ¿no? Mi carta de renuncia al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, ha dicho Tuesta Soleví a través de su cuenta de Twitter. Ahora, lo preocupante lo acaba de revelar Pedro Cateriano aquí en Café con Noticias, ¿no? Él dice que hasta ahora a la Comisión Consultiva no la han consultado. No a nadie, por eso les decía, en términos médicos, esta es una alta cirugía, es como si cirujanos, ¿no?, que tienen una grave responsabilidad para hacer una operación, vamos a suponer, de cerebro, ¿no es cierto?, vienen de jugar un partido de fulbito y se meten a la sala como están y tratan con cuchillo de hacer esa operación. En el supuesto, ante esta presión, porque finalmente es una presión, ¿no?, ante la opinión pública, dan marcha atrás en el Congreso. ¿Esto debería de archivarse, debe volver nuevamente a la comisión y discutir, o ya solamente queda el paso que sugirió el presidente Vizcarra, que es el referéndum? Bueno, en el supuesto de que pudiéramos aspirar entonces a un cambio razonable, prudente, etcétera, que ya no sé si es algo que podemos esperar de este Congreso, ¿no es cierto? Debería haber marcha atrás, efectivamente. Ya no se aprueba esto, sino se aprueba lo que originalmente estuvo planteado y que solo alcanzó, como sabemos, los 82 votos. Si hubiera una mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de congresistas que estuvieran a favor de aprobar lo que realmente era la idea de modificar el tema de la inmunidad parlamentaria, entonces hablaríamos solo de 66 votos, y con eso sería suficiente para ir a un referéndum, efectivamente, como lo había anunciado el presidente Vizcarra. Correcto. Ojalá que esto se produzca, pero en cualquier caso creo yo que habría que ir ya moviendo la voluntad ciudadana para promover una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal. Correcto, y que sea rápido, porque también hay quienes sospechan que esto lo pueden dilatar por más tiempo, y eso tampoco es beneficioso, no todo lo contrario, ¿no? No, por supuesto, o sea, estamos en este momento en una situación realmente grave, o sea, no sé qué medio había titulado que esto era como que la pandemia llegó pues al Congreso, efectivamente. Bueno. Creo que ya esto ha afectado muy gravemente nuestra débil institucionalidad, no están jugando con el país, y yo repito, ya no se trata solo de decir que han sido responsables quienes han promovido esto. Yo identifico en esto la mano del crimen organizado y la corrupción, que una vez más ha podido penetrar de manera tan fuerte dentro del Congreso de la República, y claro, quieren impedir que se cambien las reglas que les han permitido a ellos poder estar presentes en este momento en ese poder del Estado. Muchas gracias, señor Walter Albán. Gracias. Okay, gracias. 8 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa. Al volver